Bueno, bienvenidos a un blog más, reflexiones en el camino. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios mientras nos dirigimos a casa. Estamos entonces meditando acerca de el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. En el blog anterior hablamos acerca de lo que era el consejo de malos, y hoy vamos a hablar entonces de lo que sigue ahí. Entonces, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces vamos a hablar hoy en esta pequeña reflexión acerca de el camino de los malos. Entonces dice ahí que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dos verbos importantes: el verbo andar y el verbo estar. Entonces, claro, el verbo andar es la forma de conducirse, es la forma de hacer las cosas. Y cuando hablamos ya del verbo estar, entonces ya tiene que ver con una forma de vida. Entonces, la forma en que andemos puede llevarnos a estar en una forma de vida. Entonces son cosas que son exponenciales. O sea, una cosa va llevando a la otra, y de esa manera entonces vamos cayendo en los flagelos, ya sea en el camino de Dios o en el camino de los malos, porque uno puede andar para luego estar. Entonces, obviamente el consejo bíblico es el andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Y luego estar en el espíritu. Entonces, la vida en Dios nos enseña que debemos andar en el espíritu y estar en el espíritu. Entonces, estos son conceptos muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver la vida en Dios. Pero así como uno anda en el espíritu, también puede andar en la carne. Entonces, ahí tenemos el consejo. Entonces es importante saber hacia dónde nos lleva las cosas. Primordialmente, el andar nos puede llevar entonces a estar en una vida, ya sea en Dios o una vida en el pecado. Entonces, el consejo del Salmo pues nos dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y obviamente pues aquí ya hay una referencia que va escalando hacia una condición peor, que básicamente es lo que Dios no quiere de nosotros. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Bueno, ese término nos puede enseñar acerca de lo que es entonces una forma de vida. Entonces, cuando la Biblia menciona camino, está hablando hacia dónde se conduce la vida, hacia dónde se está yendo, a qué dirección se está yendo. Y este término del camino es algo demasiado trascendental en la palabra de Dios.
porque la Biblia demarca un camino puntual. O sea, solamente hay un camino a la vida eterna, solo hay un camino hacia Dios. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos. Pues cuando Él utiliza ese término camino, se refiere entonces a hacia qué ruta nos estamos dirigiendo, porque en la vida nosotros sí nos dirigimos hacia una ruta específica, ya sea hacia la salvación o ya sea hacia la condenación. Entonces, por eso el término camino es importantísimo. Entonces, antes de hablar del camino de los pecadores como tal, pues hablemos un poquitico acerca del término según lo que la Biblia presenta. Entonces, el término se refiere entonces hacia qué dirección va nuestra vida. Y es importante tener en cuenta y entender que nuestra vida sí va hacia alguna dirección. El pensar de que lo que hagamos pues no nos lleva a nada o básicamente no puede afectar nuestro camino es mentira, porque todo lo que hacemos va a afectar nuestro camino, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces estamos en un camino, ya sea en el camino del pecado, en el camino de la condenación, o ya sea en el camino de la salvación, pero estamos en un camino. O sea, no es que nuestra vida esté flotando o esté en el limbo, sino que todo lo contrario, estamos conduciéndonos hacia un lugar. Entonces, el camino es hacia donde nos dirigimos, y obviamente hay que comprender cuál es el buen camino, porque el proverbista lo decía: hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es muerte, ¿no? Entonces, hay caminos malos y hay solamente un camino bueno. La Biblia es clarísima en demarcar que el camino es uno. En este caso el camino es Cristo. Entonces, como el camino es Cristo, pues hay que saber qué es lo que ese camino representa. Entonces Jesús lo vino enseñando desde que Él estaba en su ministerio terrenal, y los apóstoles pues desarrollan también el tema, ya enfocándolo hacia un punto espiritual, porque hay que entender que lo que Jesús enseñó no tenía la revelación del Espíritu Santo, aunque claro, las enseñanzas de Jesús fueron precisas y tuvieron la revelación espiritual, pero Jesús siempre habló en términos más sencillos o en términos más básicos, para que luego la doctrina apostólica pues viniera a desarrollar muchos de esos temas. No todos los temas fueron así, Jesús habló de cosas muy profundas que muchos no entendieron, pero me refiero a los temas rudimentales o rudimentarios, pues. ¿Cuáles temas rudimentarios? Estamos hablando específicamente acerca de lo que es el tema del camino, la palabra, cuando hablamos de la parábola del sembrador, el perdido. Son temas que Jesús los explicó de una forma muy sencilla, y obviamente pues ahí Él nos reveló a través de estas parábolas cuál era entonces, de una forma didáctica, de una forma pedagógica, cuáles eran las funciones de la vida. Entonces hay dos caminos, y el Señor lo dijo: el que anda por el camino angosto, o el que entra por la puerta angosta, entonces va a ser salvo, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él, pero angosto el camino que lleva a la salvación, y solo aquellos que hacen la voluntad de Dios, o aquellos que son de Dios, son los únicos que van a andar por él. Entonces, ahí tenemos puntualmente en esta enseñanza algo muy claro, algo muy lógico, y es de que en este camino pues solamente hay uno, y que este camino es angosto, que no todos van a pasar por él, no todos van a querer recibir el mensaje, aunque el mensaje pueda ser entendible para todos. Entonces ahí podemos ver que aunque el mensaje es entendible para todos, aún así la decisión de la gran mayoría es el de rechazarlo, porque el camino ancho es más fácil, o es un poco más llamativo a la carne, y se hace entonces obviamente más peligroso, porque lleva a la salvación y lleva a la destrucción. Pero aún así ese camino entonces es el que
nos hace la vida más fácil en la carne, hablándolo en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, ¿qué es el camino? La forma en que debemos andar. ¿Y qué habla la Biblia acerca del camino? Que solamente hay uno. Entonces Jesús se lo dijo a sus discípulos, hablando primero del destino final, o sea, la morada a donde íbamos a llegar. Y él dice entonces: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí ya está hablando puntualmente de un lugar, está hablando puntualmente entonces de un espacio, y a pesar pues de que está hablando de un lugar y un espacio, pues el camino es lo que nos va a llevar ahí. Entonces no es que ese lugar y ese espacio vamos a llegar sin tener que andar por un camino, sino que Jesús después lo explica. Entonces él dice: ustedes saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Entonces ahí es donde Tomás le dice: Señor, no sabemos para dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Entonces Jesús responde a esto y él dice: yo soy el camino. Entonces él no dice: yo soy uno de los caminos. Él dice: yo soy el camino, o sea, como la única opción, el único camino que hay. La verdad y la vida. Entonces solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Cuando hablamos entonces de camino, estamos hablando hacia dónde vamos a llegar y hacia dónde entonces nos vamos a dirigir. Eso entonces viene siendo lo que es entonces el camino. El camino que lleva entonces a la vida eterna. Ahora, ya enfocados en este principio, Jesús aclarando que Él es el camino, entonces hay que entender cómo Él es el camino. Y aquí hay varias cosas que se revelan. Entonces se revela su nombre, se revela su palabra y su espíritu, para denotar entonces esta connotación puntual de que Jesús entonces es la única verdad, pero hay que saber andar en la verdad. Entonces ya la doctrina apostólica se encarga en dar la descripción, en dar entonces ¿cómo se dice? Dar la explicación ya en forma detallada de qué es el camino, entonces, o quién es el camino, o cómo podemos andar por este camino. Y obviamente cuando hablamos de andar por este camino, pues entonces estamos haciendo referencia directamente a lo que es entonces a Jesús, pero ahí ya tenemos que empezar a comprender lo que es la doctrina, tenemos que empezar a comprender lo que es entonces la estructura espiritual, lo que Dios nos enseña básicamente. Y en esto pues obviamente ya la doctrina apostólica nos enseña profundamente. Mucho de esto pues está en el libro de los Romanos, está entonces en varios de las cartas de Pablo, pero en el libro de los Romanos ya él menciona entonces el Espíritu. Y es por eso lo que dice entonces puntualmente el primer capítulo, el capítulo 8, el primer versículo del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, cuando hablamos de el Espíritu, estamos hablando de andar. Ya aquí dice andar. Entonces, andar para luego estar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces ahí ya comenzamos a analizar lo que es andar y lo que es estar. Entonces mire que esto viene inclusive desde el Antiguo Testamento, estos verbos y el uso y el registro exacto de lo que todas estas cosas representan en cuanto a la vida, ¿no? A la vida cristiana, en cuanto a la salvación y en cuanto a la verdad. Entonces no es una cuestión de solamente decir, bueno, estamos, qué sé yo, viviendo una religión por cuestiones dogmáticas o
o por cuestiones religiosas o liturgias, no. Aquí la Biblia siempre nos va a llevar y nos va a enfocar hacia un punto específico, y ¿cuál es ese punto específico? El estar, el andar en el Espíritu, el ser hijos de Dios. Todas estas cosas nos muestran entonces esta relevancia. Ahora, debemos entonces comprender que a través de esta enseñanza, ya conocer cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida, cuál es el camino que nos lleva a la salvación y cuál es el camino que nos lleva a la condenación. Entonces, el camino de Dios es un camino que nos conduce a la vida eterna, y nos conduce a la vida eterna a través del Espíritu de Dios. Por eso hay que comprenderlo. Entonces, la doctrina es muy importante en este aspecto, porque así entonces podemos saber lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a esta forma de vivir. Y por eso es que hay que saber cuáles son los dos caminos, y bueno, nosotros podemos conocer de entrada entonces que bueno, el camino del pecado, bueno, el camino malo, o sea, si lo analizamos por encima, pues bueno, todo el mundo lo sabe. O sea, eso uno lo aprende inclusive hasta en escuela dominical. Los niños, un niño también aprendió esto de una forma muy sencilla, de una forma muy simple, pero ya obviamente, ya teniendo el conocimiento, ya teniendo entonces la revelación, pues ya, y la estatura, la madurez, pues entonces ya debemos entonces ya de estudiar a fondo cuál es el camino de los pecadores, el camino de los malos. Entonces, ya sabiendo cuál es el camino bueno, el camino verdadero, que es Jesús, la doctrina, lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la vida del Espíritu, la adopción a esta naturaleza que nos va a llevar a una naturaleza celestial. Ya sabiendo esto, pues entonces ya podemos estudiar y podemos analizar lo que es el camino malo. Entonces, ¿cuál es el camino de los pecadores? El camino de los pecadores, pues, es obviamente lo que nos lleva no solamente al pecado, sino a la muerte, la destrucción, y lo que nos desvía de la vida eterna. Entonces, yo siempre he pensado que el camino de los pecadores no necesariamente es el estar en lo más bajo del pecado o en el peor vicio del pecado. Yo soy de los que pienso que no necesariamente es eso, aunque claro, eso hace parte de eso. Pero nosotros tenemos la tendencia de pensar que el camino del pecador es el camino del vicio o es el camino de la destrucción. No necesariamente tiene que ser eso. Y bueno, sí, si eso hace parte del camino de los pecadores, sí, pero hay otro que yo digo que es más peligroso, porque nos puede hacer pensar que no estamos mal y podemos estar perdidos. Entonces, el Señor dio 3 parábolas en cuanto al perdido, y los 3 estaban dentro de la casa. Así que las 3 parábolas de los perdidos que están en Lucas, el hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida, no hace referencia al pecador, hace referencia al Hijo de Dios y las 3 formas en que se puede perder. Entonces, la primera de ellas es la oveja perdida, que es la que se sale del redil y luego se pierde allá afuera porque no encuentra el camino, y el pastor la salva antes de que el lobo se la coma, ¿no? Y la rescata. Entonces, ese es el primero. El segundo es un estado más peligroso, porque aquí es una decisión propia. La oveja perdida, bueno, se salió, sí, en cierta forma fue rebelde, se salió, pero su intención no era quedarse afuera.
Quizá lo que quería era mirar a ver qué hay afuera, pero quería después de pronto volver. Pero el hijo pródigo es muy diferente, porque el hijo pródigo ya, él decide, y él decide que le den la parte de su herencia, él decide irse y él tiene la intención de no volver. Por eso, con la oveja perdida, el pastor la fue a buscar, porque el pastor sabía que ella quería volver, o sea, él sabía que ella no estaba diseñada para vivir fuera del redil. Por eso Jesús utiliza esa analogía del pastor, porque la oveja no, en su naturaleza, no está diseñada para estar fuera del redil, ni está diseñada para soportar una vida estando sola. No es como la cabra. Ahora, las cabras son animales muy impresionantes, y no sé si usted de pronto ha visto alguna cabra salvaje, de esas que escalan montañas, y uno piensa, con esas patas escalan montañas impresionantemente, y casi montañas planas. Tienen una habilidad para escalar, y tienen habilidad para saltar, tienen habilidad para estar solas, y tienen habilidad para defenderse sin tener dependencia de nadie. La oveja no está diseñada así, ni siquiera en su fisionomía, en su anatomía. En el verano cuando se levantan las moscas molestan mucho a las ovejas. La oveja no tiene cómo sacudirse una mosca encima, las patas son cortas, no tiene cómo rascarse cuando las moscas molestan, no tiene forma. La oveja depende del pastor 100%. Entonces, en el caso de la oveja perdida, ¿qué pasa? No dejó de ser oveja, o sea, ella dependía. Se salió por rebelde y todo, pero ella no iba a soportar, no iba a sobrevivir sola. Y lo que pasó con ella es que, claro, al irse, se perdió y no supo cómo regresar. Entonces, por eso el pastor va y la busca, deja las 99 y se va a buscar la que se perdió, porque no está diseñada para eso, y él sabe que necesita que él vaya y la rescate para que vuelva entonces al redil, porque no iba a volver por sí sola. Entonces, esa es la cuestión con las ovejas. ¿Qué tiene que hacer el pastor cuando en el verano se levantan las moscas? Pues tiene que ungirla. De ahí viene la palabra unción, que es bañar la oveja en aceite, porque el aceite actúa como un repelente y un refrescante también al mismo tiempo, que, valga la redundancia, refresca a las ovejas en el verano por el calor, y al mismo tiempo es un repelente que saca las moscas y no permite que las moscas la molesten ni se acerquen a ellas. Entonces, la unción es ese tipo de protección, pero la unción no viene por sí misma. La oveja no se unge a sí misma, no, es un animal completamente dependiente. Ahora, en el caso del hijo pródigo es muy diferente, porque aquí Jesús utiliza ya una familia, ya utiliza seres humanos en su comparación. ¿Y por qué utiliza seres humanos? Porque aquí ya el hijo es consciente, o sea, el hijo ya tiene una conciencia. No se salió de pronto para experimentar y de pronto para decir, bueno, aquí afuera puedo tener algo, pero voy a volver. No, ya el hijo tenía toda la conciencia de lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba haciendo, porque fue criado con una buena estructura en su casa. O sea, fue dependiente de su papá, pero tuvo la libertad básicamente de hacer lo que quisiera. Entonces él toma esa decisión conscientemente y se va. Entonces se va y ya sabemos la historia. Él se va y malgasta todo lo que se llevó hasta que llega a pobreza, pero el padre no va a buscarlo. Entonces en la oveja perdida el pastor sale a buscarla, pero en este ya no, porque este ya es un nivel peor de la oveja perdida. Muchas veces cuando alguien se desanima, eso pasa muchas veces. Hay personas nuevas en el evangelio o que de pronto son sensibles a ciertos temas, y bueno, usted sabe que hay personas que todos tenemos nuestro lado sensible, no somos fuertes en todo, tenemos también nuestros lados sensibles. Entonces el que tiene ese lado sensible muchas veces, bueno, dice, no quiero volver más a la iglesia, pero ahí está el pastor, ¿no? Ahí está el pastor, y él siente, ¿no? Él dice, no, yo tengo que buscarla para que no se pierda. Y muchas veces el consejo del pastor, o el ánimo del pastor, o algún hermano, esa es la acción de Jesús, yendo por ella,
para que no se pierda. Entonces, a veces animar a alguien que sea desanimado, que pronto no ha vuelto a la iglesia, uno no va a decir, no, es un hijo pródigo, ya sabe qué es lo que le espera. No, porque si ya fue débil en algo, hay que optar por el primer paso, y es ir a buscarla. Entonces, claro, si alguien se desanimó, dice que no volvió a la iglesia a pegar la llamada, ¿por qué no volviste? Tal cosa. Entonces, al hacer eso, pues obviamente estamos haciendo lo que hizo el buen pastor. Ya cuando una persona se aparte, ya dice que no quiere volver y ya dice que bueno, que ya se pone rebelde y todo eso, bueno, entonces ya no es oveja, ya ahora es el hijo pródigo. Y el hijo pródigo no puede volver, no hay que ir a buscarlo. El hijo pródigo vuelve por sí mismo, después de que el propio pecado del mundo y Satanás hagan lo que tienen que hacer, porque para eso vino el diablo, a matar, a robar y a destruir. Y obviamente el diablo no va a tener compasión del que se salga del camino de la verdad. Entonces no va a tener compasión y vas a destruir. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Vino el hambre, vino la destrucción, vino una calamidad terrible, y fue esa propia condición la que hizo que él reflexionara al ver de que él ya estaba comiendo algarrobas y que ya básicamente estaba en una miseria total. Él dijo, no, yo voy a volver a mi casa y ya no merezco ser hijo. Ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. Él pierde su derecho de hijo, y él dice, no, yo no voy a volver como hijo, voy a volver como un trabajador para que mi papá me contrate, porque no merezco ser hijo de él por lo que pasó conmigo, por lo que yo hice, pues, mejor dicho. Entonces, como las cosas son así, ya en esa medida, ahí podemos ver que bueno, que ya entonces el hijo pródigo tiene que volver. Entonces ese es un paso más, pero hay uno que pienso yo que es más peligroso todavía. Yo pienso que este es inclusive aún peor, y es la moneda perdida, porque en el caso de la moneda perdida, la moneda no sabe que está perdida porque está dentro de la casa, ¿sí ve? No sabe que se perdió. Entonces, como no sabe que se perdió, no sabe la condición en que está. Ok, entonces en el caso de la moneda perdida es un caso que es más, a mi juicio es más grave. Creo que es el peor por la ignorancia que hay en la condición en que se está. Porque es estar perdido en la casa. Son los que están perdidos dentro de la iglesia. Entonces, y es caer en esa condición de decir, bueno, yo estoy yendo al culto, estoy dando mi ofrenda, o estoy haciendo esto y lo otro, tengo un cargo, tengo lo que sea, pero está perdido, ¿sí ve? Entonces la palabra camino es importantísima en ese contexto, porque yo tengo que saber hacia dónde mi vida se está dirigiendo. Y eso solamente lo sabe uno en Dios, porque uno no puede esperar de que nadie lo vea. Lo que la gente ve, bueno, es la obra de Dios, porque Dios sí está haciendo la obra, eso es absolutamente cierto. Y está bien que las maravillas de Dios se reflejen y todo eso, pero realmente el que conoce el camino en que estamos andando es obviamente Dios y nosotros. Es algo tan puntual, porque es básicamente lo que nos enseña el salmista David. ¿Sí ve? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es una buena observación, es una buena meditación para decir, si yo no estoy viendo el camino en que estoy andando, porque puede que algo me enceguezca y no me permita ver, estando en Dios, porque aquí David no lo dice estando perdido como el hijo pródigo, o estando perdido como la oveja perdida. Aquí lo está hablando como la moneda perdida, porque eso le pasó a David cuando le falló a Dios. Cuando David mata a Urías Eteo y se queda con la mujer de él, y bueno, tapa todo lo que él hizo, él piensa de que estaba bien y estaba perdido. Él, en el momento en que cae en ese adulterio, él ya se perdió. En ese momento él se pierde, pero no lo sabía.
hasta que el profeta viene y le habla. Cuando el profeta le habla, el castigo de Dios cayó sobre él después de eso. No vino antes, sino hasta después de que Dios le habló. Le habló a través del profeta Natán. Entonces ahí podemos ver algo muy importante en este concepto. David estaba perdido. Por un momento en su vida, el hombre que había sido conforme al corazón de Dios estaba perdido y no lo sabía. Ya él en su madurez aprendió eso y reflexiona de esa forma, diciendo: Señor, examíname, ayúdame, muéstrame, guíame en el camino eterno, mira si en mí hay camino de perversión. ¿Sí ve? Entonces, hay momentos en la vida que desconocemos que estamos en el camino de perversión, en el camino malo. No lo sabemos porque estamos rodeados de la religión. Y la religión es buena en el sentido de que son cosas buenas, buenos valores, lo que vemos en la iglesia con los hermanos, eso está bien. Pero uno tiene que dejar que el Espíritu lo examine a uno, y uno tiene que mirar si está en el camino de la perversión o está en el camino recto. Es importante, por eso ese término camino es importantísimo. Ahí debemos nosotros reflexionar. Esto es un buen momento para que reflexionemos en qué camino estamos. Y si no sabes, puedes estar perdido como la moneda perdida. ¿Qué tuvo que hacer la mujer que se le perdió la moneda? Tuvo que limpiar su casa, barrerla. Limpiar la casa es esa palabra dura que a veces el pastor, el predicador que Dios usa, lo dice, y a veces decimos: pero ¿por qué esto? Es que Dios está barriendo la casa para encontrar esa moneda que se perdió. A veces nosotros nos ofendemos con la palabra dura, de exhortación, hasta de reprensión, porque a veces hay palabra de reprensión y nos enojamos y a veces decimos: pero eso ¿por qué es así? ¿Por qué son así allá? No, es mejor a veces esa palabra que la palabra suave, porque si estamos perdidos, ¿de qué otra forma vamos a aparecer? Hay que barrer la casa. Entonces, esa es una buena forma, esa es una buena manera de ver y de comprender cuál es la operación de Dios en el Espíritu Santo. Pero debemos de ver si estamos en el camino bueno, en el camino malo, en el camino de perversión o en el camino eterno. ¿Sí ven? Entonces, eso es importantísimo, y por eso es que aquí dice: el que no anduvo en camino de pecadores. El camino de pecadores, y lo que yo decía anteriormente, no necesariamente es el camino del vicio, aunque también lo es, pero es el camino que me saca de las cosas de Dios. A veces el camino de malos, ¿sabe qué puede ser muchas veces? O el camino de pecadores puede ser una carrera universitaria que te saque de la iglesia, puede ser un trabajo que te saque de la iglesia, así sea muy bueno, y a veces los pastores pues justifican eso en el sentido de que decir: bueno, hermano, pues porque hay gente, hermano, ¿qué hago? ¿Será que trabajo los domingos o no? Y hay pastores que dicen: no, hermano, pues ore, pídele al Señor, porque a veces hay consideración de que, bueno, uno tiene, las personas, los hermanos tienen también obligaciones, deudas, todo eso, y sí, hay que responder, pero la respuesta puntual sería: no, yo no puedo hacer nada, porque eso me puede ir sacando poco a poco. Yo puedo decir: bueno, si yo estoy cubriendo a alguien y yo sé que eso no va a ser siempre, listo, pero cuando eso ya se convierte en una necesidad, ¿quién está ganando ahí? El pecado, porque cuando te alejas de Dios, ¿qué es lo que va a estar? El pecado. El Señor se lo dijo a Caín. Yo siempre digo ese versículo y no me voy a cansar de decirlo. Se lo dijo a Caín: si hicieres lo bueno, serás exaltado, si no, el pecado está a la puerta. Entonces, no todo el camino de los pecadores son caminos de perversión, no todos. Puede ser un negocio, puede ser una carrera, ya lo dije, puede ser un empleo, algo que no es malo, entre comillas, pero que es un camino de pecadores, porque te puede sacar de la verdad y te puede llevar entonces a la condenación cuando empiezas a dejar a Dios. Yo soy de los que digo, hay personas que piensan así, dicen, yo lo digo mucho, de muchas personas,
que le dicen a uno, ay, hermano, yo no necesito una iglesia para salvarme. Yo en mi casa oro, en mi casa leo la Biblia, en mi casa busco de Dios. Y yo siempre, mi respuesta es la siguiente, yo digo, si te cuesta ir a la iglesia donde es fácil, no me digas que en tu casa lo estás haciendo. No me digas que en tu casa lo vas a hacer, porque por algo dice la palabra y por algo el apóstol nos exhortó acerca de eso. ¿Sí ve? Por algo lo dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si lo dice ahí es porque él sabe, la congregación es el paso más fácil. Es lo más fácil, ir a la iglesia es lo más fácil porque todo se presta y todo está básicamente dado. Hay un programa, hay una, y no solamente eso, sino que hay una manifestación del Espíritu de Dios aún más trascendente en la congregación, porque eso es bíblico. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar, y van a pasar cosas, y van a pasar maravillas, y van a pasar cosas grandes porque eso tiene entonces un elemento y un concepto bastante fuerte. Entonces, eso es lo fácil. Congregarse es fácil, es lo más fácil de todas las cosas, más fácil que orar, más fácil que leer la Biblia, es ir a la iglesia. Entonces hay muchas personas que dicen eso, no, yo lo puedo hacer por mi cuenta, lo puedo hacer a mi forma, lo puedo hacer a mi manera. Y no, por algo Dios lo dijo, por algo el Señor lo enseñó, por algo lo dijo Él. Y es verdad, nosotros debemos entender que congregándonos en el nombre de Jesús es la parte más fácil. Entonces, el consejo que nos da el Señor hoy, de andar en camino de pecadores, pues no necesariamente tiene que ver con la perversión del pecado, aunque obviamente eso también está ahí, eso lo sabemos por obvias razones. O sea, a veces no entro en esos temas tan simples porque uno sobreentiende de que bueno, pues, por obvias razones se sabe que es así. Yo trato de indagar más en lo que de pronto no se ve, o lo que no se ve en la superficie, o lo que no es fácil, para que podamos tener la sabiduría y la inteligencia de comprender entonces qué nos falta y a dónde vamos a llegar, o qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en situaciones que son entonces de precaución, donde no podemos ver, donde necesitamos tener los sentidos ejercitados, necesitamos tener el discernimiento. Así que ese es el consejo que les regalo en este día. Espero que haya sido de bendición. No sigamos o no andemos en el consejo de malos, ni estemos en el camino de los pecadores. No dejes al Señor por nada, ten siempre al Señor primero, y te vas a dar cuenta que vas a prosperar en todo lo que hagas. Bendiciones para todos y muchas gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros. Bendiciones.